gran tema el que vamos a tratar contigo, Olga, el día de hoy, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque, pues, parece que hay mucha gente que lo vive. Y bueno, sobre todo gente que está en el poder, como vamos a poder notar conforme vayamos desarrollando, que es el síndrome de Ubris. Eres experta en adicciones conductuales, Olga González. Qué gusto saludarte. Ya explicamos lo que es el término ubris, que viene de un tema griego que significa desmesura. Pero la desmesura Así se es. puede dar por muchos lugares. Es decir, puede ser una desmesura emocional, una desmesura de poder, una desmesura alimentaria, una desmesura. Ujú. Pero, ¿cómo se identifican, vamos por partes, los síndromes de personalidad? ¿Cómo se identifica eso? Buenos días, Fernanda. Saludos a todo tu auditorio. Mucho gusto saludarte. Y primero que nada, muy importante tocar este tema porque hablamos de que vemos una desconexión emocional de la persona en este síndrome de Ubris para las personas que bueno, es esta enfermedad del poder que se le dice comúnmente también, ¿verdad? Hablamos de una enfermedad, este enfermo de poder, dice la gente comúnmente. Pues esta falta de humildad y de empatía que se vive en todos los ámbitos, en el financiero, en el político. Y un neurólogo en el 2008, Owen, escribe un libro acerca de esto y acuña el término de ubris, que es la desmesura. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar a las personas que padecen este mal? Porque se ve como una enfermedad o un síndrome, y es principalmente, Fernanda, que vemos esta desconexión de la persona, de esa deshumanización y esta desconexión emocional con las otras personas y con el entorno que están viviendo, con tal de hacer su voluntad y de que su poder sea visto y ejercido. Entonces, vemos a personas, vemos desde políticos que completamente fuera de contexto. Yo me acuerdo perfectamente de un caso, por ejemplo, en un político, bueno, vemos muchos, ¿no? Pero donde podemos ver esta desconexión total, por ejemplo, en la política, es cuando recién fue el terremoto, hace 2 años, aquí en Ciudad de México, y veíamos a algunos políticos sentándose en un restaurante a que los atendieran a minutos de que la ciudad estaba cuerpos enterrados y una emergencia humanitaria. Entonces, ¿qué tú dices? ¿Qué pasa con estas personas que ejercen este poder? Es que tienen ya este síndrome o esta enfermedad que los ha llevado a esta desconexión donde no nada más ellos son los responsables del desarrollo de este síndrome, Fernanda, sino también esta pues desmesurada también sometimiento idolatría que se hace de las personas que están alrededor, de la gente que colabora con esa persona, y también refuerza mucho ese poder. Esto también se lleva, Fernanda, al ámbito médico. Vemos como muchas veces muchos cirujanos, muchos líderes de equipo ejercen también este poder sobre sus equipos de trabajo, este poder enfermizo, intimidatorio incluso, sobre sus equipos de trabajo, y que también se convierte pues en un problema de soberbia, de arrogancia, de prepotencia. Déjame poner un ejemplo que no sé si necesariamente nos lleve a este síndrome, pero sí a una forma de educación o de imágenes con las que uno puede crecer como niño, que te pueden disparar y detonar cosas bien graves. Porque al cabo la pregunta va a ser, ¿cómo vivieron esos niños y esas niñas? ¿Cómo fue su entorno? Y déjame decirte algo. El otro día, déjenme contarles rápido esta historia. El otro día alguien me dice, fíjate que mi esposo, no te pude contestar porque mi esposo cumple años el 15 de septiembre. Y mi esposo creció con una mamá que le dijo que como el 15 de septiembre era el día en que él había nacido, esa fiesta del Zócalo era para él. O sea, toda esa gente se reunía para él.
para festejar que él había nacido. ¿Estamos? Y le dije, oye, qué delicado, ¿no? Porque, pues, ¿qué edad tiene tu esposo hoy? No, 60 y tantos, 70. Pero él piensa, hoy por hoy, que la fiesta es para él y entonces tiene que haber pozole y esto y esto y esto y esto y esto. O sea, una fiesta nacional de todos los colores nacionales que yo tengo que preparar como su esposa. Y entonces yo estoy 4 días fuera de circulación para atenderlo. Porque la mamá le hizo creer que esa fiesta era para él. Hoy de grande él entiende, fíjate lo que contesta Olga, fíjense esto, hoy de grande él entiende que pues claro que no es la fiesta, es la fiesta nacional. Pero imagínate, Fernanda, lo que sentía de niño. Ay, no, Olga, casi me desmayo. Ay, no, de verdad que sentía hasta un golpe en el corazón. Le hubieras dado mi tarjetita a ella, ¿no? Le voy a dar tu teléfono, tú. A ver. Dile que aquí la espero en mi consultorio. No, qué bárbaro. O sea, imagínate un niño, digo, hoy tendrá 70 y lo podré entender, y quizá la única repercusión que se ve es que la esposa cocine como fiesta nacional durante 4 días y sea una tornaboda su cumpleaños. Pero no me refiero a eso. Me refiero a, imagínate un mocoso, así les decimos, bueno, yo allá en el norte, que ve el grito de la independencia con el presidente, que no entiende qué madre es eso, pero está viendo la congregación, los fuegos artificiales y dice, pues claro, es mi cumpleaños. Claro. Entonces, ¿cómo crecieron esos chavos? Porque si tú piensas en Hitler, pues creció de la fregada. O sea, creció con muchas carencias. Si tú ves, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, creció con muchas carencias. Andrés Manuel vivió en la unidad que está aquí al lado de Grupo Imagen, pues que es una unidad habitacional, pues digo, en condiciones no favorables para mucha gente, pero es lo único que tienen. Entonces, ¿cómo crecen estos niños? Muchas veces pueden venir, definitivamente está relacionado con la autoestima, Fernanda, que es lo que al final tú quieres decir, ¿no? Y una autoestima lastimada o carente no nace precisamente en condiciones de pobreza, también en condiciones de exceso. Tú acabas de poner 2 ejemplos muy claros de los casi los lados opuestos. Niños que crecieron con muchas carencias emocionales, falta de afirmación, de que tu poder viene de la capacidad de ser útil a los demás, en medida que eres útil para el propósito de los demás, y que creciste con esa deficiencia de autoestima, que eso se puede dar en cualquier contexto económico. Hay niños que les falta un no, ¿verdad? No se puede, no lo vas a tener, y aprender a lidiar con la frustración. Y hay niños que definitivamente sus padres no podían proveerles de lo más básico, pero me refiero al recurso emocional, Fernanda, porque hay hogares que tienen mucha necesidad económica y salen hijos bien derechos y bien derechas y con una capacidad de servicio, ¿sí? Queda claro. Entonces, esta necesidad que no le damos a nuestros hijos de afirmación, lidiar con la frustración, cotidiana, a veces en cosas muy pequeñas, donde lo platicábamos la vez pasada, donde yo incluso mis hijos para ver la televisión tienen que hacer sus cositas en limpieza en la casa. Uno tiene 4 años y 8 y ganarse sus puntos y ir a la tiendita de electrónicos y poder comprar sus 30 minutos de tiempo en pantalla, cosas que para otros niños están dadas por hecho. Es que ni modo que no le preste la tableta, la tele. Ellos tienen que trabajar por ellos, porque es una manera de ir enseñando a los niños a lidiar con la frustración, de no poder tener el poder absoluto de lo que sucede en su entorno. Y luego vemos que si hay una carencia en la casa, y luego hay figuras, fíjate, que están muy relacionadas o ya vemos aquí el varón, el género, figuras como el médico, figuras como el político, que se viene a alimentar una cadena, Fernanda, muy compleja, donde no nada más es el líder, muchas veces llegan líderes derechos y centrados y se van descomponiendo conforme van teniendo ese poder, porque también el medio ambiente tiene esa idolatría de esa figura y se somete un sometimiento excesivo donde no se le puede preguntar nada, no se le puede contradecir el nada.
donde no, porque la persona no sabe lidiar con la frustración. Y te sorprenderías, Fernanda. Bueno, yo trabajo con muchos líderes, sobre todo en el campo médico, y también con líderes empresarios, con los que trabajo con ellos, con sus familias. Te sorprenderías unos niveles de empresarios o de ejecutivos o de X nivel de liderazgo que hacen unos berrinches como niños chiquitos y las cosas no salen, que no pueden gestionar sus emociones y que se desquitan con el equipo de trabajo, y eso refuerza el sometimiento. Y esto que decíamos, que es la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, que se va reforzando en el desarrollo, sobre todo en ciertas figuras de poder. Oye, Olga, pero entonces cabría la pregunta, ¿por qué llegan a ese nivel de liderazgo? Parece muy boba, pero es fondo. ¿Por qué llegan ahí? Mira, Fernanda, es que el desarrollo, una característica de una personalidad siempre va a tener una parte oscura y una parte luminosa. Entonces, un líder es una persona, un cirujano no le puede temblar la mano a la hora de poner el bisturí, a la hora de, necesita ese carácter, ¿sí? Arrojado, determinado. Tú no quieres un cirujano que diga, pues se sienten todos bien aquí si yo le abro a Fernanda en este momento que tiene una apendicitis y necesito entrar. Necesita alguien que tome decisiones con una personalidad intensa, arrojada. Sin embargo, se va entrenando para ciertos puestos o ciertas capacidades, ese liderazgo que los va llevando a ese empuje, que los va llegando a ganar posiciones de poder. Sin embargo, siempre se nos olvida la educación emocional. Pocas veces en el rubro médico, que se da mucho este síndrome de hubris también, no solo en el político, en las clases de administración pública, de leyes, de médicos, de psiquiatras, todas estas figuras que van hacia un camino de poder, si tú te fijas en su contenido, en su contenido académico, pocas veces van a estar materias donde les enseñen a tener empatía y a conectar, claro, y a tener sus emociones aterrizadas. Es algo que yo trabajo mucho con el personal, los líderes, porque se nos olvida el memento mori, que es este ritual, no sé si lo conoces, Fernanda, que se hacía en la antigua Roma, que cuando llegaban llegaba un coronel victorioso de una guerra, se le recibía con laureles, pero ponían atrás a alguien que le estuviera susurrando durante el desfile de la gloria de su premio, la frase memento mori, que significa recuerda que morirás. Recuerda que morirás. Déjame ir a los spots QTF que nos marcan aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y son fundamentales. Y regreso contigo, Olga. Un mundo de preguntas. Quédate con nosotros. Nos tienes embrutecidos. Explicas de una manera que se agradece, caray. Tú eres la experta, pero como no todos somos expertos y tenemos el conocimiento que tú tienes, se agradece que nos expliquen de manera tan sencilla el tema del poder, el tema, pues esto de la mesura o no mesura, del síndrome de hubris, en fin. Ahora, ya hablamos de qué factores pueden generar este síndrome. Uh-huh. Decías que una manera o parte del tratamiento podría, en palabras sencillas, ser el pensar que uno va a morir y que entonces no te llevas nada y entonces el poder pues no te sirve de nada. Pero ¿tú crees que eso sea suficiente para gente que... Porque al cabo estás aplastando al otro. Si retomo el tema y decimos que el síndrome de hubris es transgredir los límites para casi ser Dios o diosa y que te veneren, ay, yo no sé si hay esa conciencia, Olga. Sí, fíjate que yo creo que esto es igual que en el matrimonio, como siempre le digo a mis pacientes, si ella o él desde que andan de novios te dice que jamás iría con un psicólogo aunque las cosas estén mal, es decir, jamás movería sus emociones, no te cases con ella o con él, porque problemas van a venir y alguien que no está dispuesto a trabajar y someter y crecer su parte emocional es alguien que en algún momento te vas a topar con una piedra, una pared muy grande, porque los problemas llegan, siempre llegan, así es la vida. Y lo mismo yo diría con las figuras de poder,
Creo que desde que estamos nosotros como ciudadanos, en el caso de los políticos, y en los planes, en los programas educativos, en las Claro. universidades, se tiene que contemplar la educación emocional y de una educación emocional continua, porque sobre esos líderes se ejercen muchas presiones, muchos intereses, muchos deseos, y si tú no aprendes a lidiar y a tener una contención emocional y a recordarte que somos mortales. Algo que vino a hacer este virus es a recordarnos que todos somos mortales. Así tengas todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo, llega un virus y te pone de rodillas y te recuerda que todos somos vulnerables. Y eso pasa cuando se está en el síndrome de Ubris. La combinación de poder más éxito es mucha atención. Y la atención no todos la saben manejar. Hablábamos también que se da mucho en la industria del cine, de los creativos, se volvió algo, desgraciadamente, en lugar de una libertad para el alma, para el espíritu, se volvió un tema también de ejercer el poder. De ahí nace el Me Too también, donde en el fondo es esta denuncia de un abuso de poder. Entonces, este es un trastorno adquirido, Fernanda, pero lo más importante es un trastorno reversible. Cuando la vida le pega realmente buenos golpes a algunas personas que los hace poner los pies en la tierra, pero se nos olvida. Y si no estamos en un trabajo constante emocional, muy difícilmente vamos a poder estar recordando este proceso de humildad. Ujú. A ver, Olga, ¿cuál sería? Vamos, Andrés Manuel López Obrador tiene el síndrome de Ubris. ¿Cuál sería el antídoto de los mexicanos que no estamos de acuerdo con sus ideas, sus reformas, sus planteamientos y sus acciones? Para alguien que tiene un síndrome de Ubris, ¿cuál sería el antídoto de parte de la generalidad? O de la mayoría, deja tu generalidad, mal dicho, de la mayoría o minoría, lo que sea, pero ¿qué le duele a alguien que tiene síndrome de Ubris como antídoto de parte de los otros, de la comunidad, de la masa? Yo, yo creo que voy a ir siempre como psicóloga. Te voy a decir algo aquí muy rápido. Fíjate que yo estudié 3 semestres de leyes porque quería primero ser abogada. Y cuando me di cuenta que era muy difícil cambiar a las masas, me fui a psicología porque dije, ¿de qué sí tenemos el control de cambiar? Y es el control de cambiarnos a uno mismo. Fernanda, yo lo único que puedo decirte a ti, a tu auditorio, cuando te enfrentas a una figura con el síndrome de Ubris, es que tenemos que voltear a ver en qué nosotros tenemos también el síndrome de Ubris, dónde lo estamos ejerciendo en nuestras propias vidas. Muchas veces estamos ejerciendo esto con nuestros hijos, con la figura más débil de nuestra cadena de contactos, con nuestro Mm, equipo de trabajo, con nuestra pareja, con nuestros padres, cuando nuestros padres comienzan a depender de nosotros física o económicamente, para poder conocer este síndrome y poder decirle al otro que necesita cambiar. Primero yo llevaría dónde tienes el control. Entonces tú tienes el control de verte a ti mismo, dónde estás teniendo estos niveles de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, bien. dónde estás teniendo el éxito en la vida y dónde estás ejerciendo ese poder sobre el otro que tienes cerca. Muchas veces a la secretaria le permitimos que llegue 30 minutos tarde, No. 15, por decir, y a nuestro esposo, a nuestra esposa, nos volvemos unos energúmenos y se tardan o nuestros hijos 15 minutos. Es decir, a veces con unos y con otros vamos ejerciendo el poder de diferente manera. Yo lo primero que recomendaría es que hiciéramos un análisis de autoconciencia y que veamos nosotros dónde estamos padeciendo este problema, dónde estamos intimidando a la gente que nos rodea, Ujú. mal plan, ¿verdad? Dónde tenemos este deseo de poder, muchas veces hay adicción al trabajo porque más allá de llevar el pan a la mesa, tenemos este deseo de poder insaciable y atropellamos nuestras propias necesidades sin descansar, sin dormir, sin ejercitarnos, sin meditar, y nos hacemos el síndrome de Ubris a nosotros mismos, atropellando nuestra salud. Y entonces lo primero que yo diría es, detéctalo en ti, conócelo, ¿qué estás ejerciendo? Una vez que lo detectes y veas la dificultad y de dónde viene, entonces
podemos nosotros transmitir y saber de quiénes nos vamos a rodear. Muy difícilmente se cambia la personalidad de un líder ya que está en el poder. Lo que tenemos que hacer como mexicanos y como equipos de trabajo, si tu jefe o tu jefa presenta este síndrome, es cuidarnos bien a quién vamos a elegir y de qué equipo y qué líder, bajo qué líder vamos, la sombra de cuál líder vamos a trabajar. Oye, Olga, fíjate que hay un tema que me está surgiendo ahorita mientras te escucho, que es como un rompecabezas que se está armando en mi cabeza, ¿no? Y digo, a ver, Olga está dando estos datos. Fíjense, debemos, Olga, de hablar de liderazgo, porque hay una parte donde dices, los líderes no manejan sus emociones. O sea, están hechos para ser líderes, pero me brinca un poco el tema de darme cuenta que muchos de estos líderes que existen, que están allá afuera, no manejan sus emociones. Eso me parece delicadísimo. 2, sí detectarlo en cada uno de nosotros, por supuesto. Pero al cabo, en el mundo, si te fijas, están llegando líderes que tienen el síndrome de hubris. Porque si tú haces una listita, no, pues no nomás tienes al de aquí, tienes el vecino, tienes al de allá de los fríos allá ruso, tienes el de hasta abajo, o sea, tienes por todos lados líderes con síndrome de hubris. Y todos han llegado por culpa de nosotros y luego ya no se quieren ir. ¿Dónde está el ego? Me pregunto, el ego en estas personas con síndrome de hubris, en el sentido de, si yo no le hago caso y no alimento ese síndrome, pues esa persona se irá apagando o no se apagan. Sí, esa persona se irá apagando. Primero quiero irme por los puntos que tocaste rápidamente. Tema, ¿eh? Sí. La gestión de las emociones. Por favor, aquí de toda tu audiencia. Ya es cosa del pasado el tema de que la educación emocional, ir al psicólogo es de mujeres, es esto, es para... La gestión ahora, precisamente la pandemia, nos ha hecho ver que todos somos susceptibles a ansiedad, depresión, baja autoestima, ataques de pánico, claro, etcétera. Entonces, la importancia de la resiliencia y de la educación emocional, eso es un llamado a que incorporemos el tema de la gestión emocional. Muchas veces, Fernanda, no sé si tú tienes la experiencia o vas con un psicólogo y nada más todavía no se resuelve el problema. Terminas de hablar el problema, ves otro punto de vista, claro, y te sientes mejor. Bueno, el Olga, problema todavía está ahí, sí, pero te sientes mejor al respecto. Déjenme compartir, y esto es algo bien íntimo, ¿eh? Ayer venía en el coche discutiendo con mis hijos y no sé qué contestón me dieron. Le dije, a ver, niños, básicamente, si yo llegué a tener un problema con mi mamá o con mi papá, me fui a un terapeuta, no se los eché ni a él ni a ella, porque para mí el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre es el más importante. Entonces, si a ustedes hay algo que no les guste de mí o de su papá, váyanse a la terapia, resuélvanlo allá. A mí no me estén jorobando el hígado, ya. Me parece importante, claro, si tú no puedes con eso, tártalo con un terapeuta, ¿yo qué culpa tengo, mano? El otro día una reportera me está haciendo una entrevista, excelente me parece, Fernanda. Claro. Una entrevista a una reportera y me dice, oye, me siento así, ella se desahoga un poco conmigo del síndrome del buzo, que luego podemos hablar de eso. Sí, un síndrome de la descompresión. Sí. Y entonces, el punto es de que me dice, pero fíjate que no podía ni salir de la cama, de lo triste que estaba, angustiada, pero no fui a un terapeuta, ¿no? ¿Sabes que jamás en mi vida? No. Y le digo, oye, si tú quieres que tus hijos, cuando tengan un problema en la vida, vayan y busquen una tercera opinión, claro, le digo, pues más vale que tú les pongas el ejemplo de que tú vas y buscas ayuda. Oye, entonces, tus datos, Olga, que me tengo que ir a Spots QTF, tus datos, por favor. Es SIC Olga González, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y mi página www.olgagonzalez.mx. Eres un encanto, próxima semana o la siguiente contigo. Gracias. Encantada de la vida, Fernanda. No, si les dije, gracias. No, ¿tienes alguna queja conmigo? Vete al terapeuta, por favor, a mí no me la eches. Así es. Yo he dado lo mejor de mí y alégale.